Buenas tardes, tengan todos. Pedimos la bendición de Dios sobre todos ustedes que puedan escuchar este mensaje en esta tarde. Es muy breve, vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios y luego reflexionar en lo que leemos. Lo que voy a leer lo escribió el apóstol Pedro en su primera epístola. Voy a leer del capítulo 1, los versículos 24 y 25. Dice así: esta es la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sabían ustedes, y creo que todos sabemos, pero no reflexionamos suficiente en esto, que tenemos los días contados? Desde el día en que nacemos, comenzamos a contar nuestros años y a celebrar los cumpleaños, pero realmente lo que estamos es gastando el tiempo de vida que Dios nos ha otorgado. Todos tenemos los días contados. Esto se hace más evidente cuando viene la enfermedad o la tragedia, un cáncer o así, pero realmente hasta la persona más sana en esta vida tiene los días contados. Y otra manera de reflexionar en esta realidad es: cada día que tenemos un día más de vida significa un día menos en este mundo. Y entre más pronto tomemos conciencia de esto, será mejor para nosotros. Cuando uno es niño o jovencito, es bastante difícil que mediten estas cosas, porque uno no está pensando que un día la vida se va a acabar. Pero es necesario enseñarle a nuestros niños también que esta vida tiene un fin físico, pero que la vida continúa dependiendo de qué hemos hecho con lo que Dios nos dio. Porque aquí en la Sagrada Escritura, la Biblia, Dios nos dice qué pide Él de nosotros. Pensemos esto: ¿en qué gastamos el tiempo que Dios nos dio? Supongamos a algunos Dios les dio 20 años, a otros 30, a otros 50, a otros mueren de 90. Pero los días, como les digo, están contados. ¿En qué los vamos a gastar? La triste realidad es que la mayoría los gasta en cosas vanas, en vanidades. Y cuando hablamos de vanidades, son cosas que realmente no tienen utilidad a largo plazo. Son cosas de un placer muy temporal. Poco provecho le dejan a la persona. Y hoy en día esa es nuestra realidad. Solo piensen, ¿cuánto tiempo gastan ustedes en cosas que realmente valgan la pena? En fomentar ese cariño que debe haber en la familia, en ayudarse unos a otros, en ver quién es necesitado para darle una mano. No, la mayoría del tiempo se gasta en uno mismo, en satisfacer sus propios deseos, en buscar su bienestar. Miren, hasta ustedes que están aquí, les digo, ¿cuánto tiempo pasan sentados en el parque? ¿Y para qué? Bueno, pensemos algo más. El Dios que nos dio la vida, el que nos hizo nacer y el que nos sostiene al día de hoy, ¿merece Él algo de nuestro tiempo? Nosotros solemos llamar a nuestros padres los que nos dieron la vida, pero ¿quién nos dio a nuestros padres? Entonces, seamos conscientes: al Dios que nos dio la vida y que nos sostiene y que nos permite hoy respirar, no le hemos dado el lugar que Él merece. Por eso el apóstol Pedro decía: no nos hemos dado cuenta entonces que nuestra vida es como la hierba, como la flor de la hierba. Tiene es solo temporal, un valor temporal. Pero aquí también leímos que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Ese es el Evangelio, el saber que además de esta vida física y natural que nosotros disfrutamos hoy, hay algo que perdurará.
Lo que tenemos que estar seguros es cómo sabemos qué va a ocurrir después de que esta vida temporal se acabe. Podemos simplemente no pensar en eso si nos incomoda y decir, yo no quiero pensar en la muerte, qué feo pensar en eso. Pero por más que lo evitemos, eso va a ocurrir algún día. Y nosotros al morir enfrentaremos la realidad de qué hicimos con lo que Dios nos dio. Ahora, lo más importante que Dios nos dio fue a su Hijo Jesucristo. Él vino a este mundo y Él se hizo como nosotros para poder pagar el precio de nuestros pecados y que volviéramos a tener acceso a Dios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron expulsados del paraíso. No por muchos pecados, por un pecado. Por un pecado fueron expulsados del paraíso. Y ustedes y yo tenemos más de un pecado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el Hijo de Dios viene a este mundo. Y Él es llamado en la Sagrada Escritura el segundo Adán. Si usted tiene fe en el Hijo de Dios, ahora lo que este Hijo de Dios hizo es en beneficio suyo. Pero necesita creer en el Hijo de Dios. Necesita creer que de veras Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que lo quita con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y si usted cree ese mensaje y deja su propio camino para seguir al Salvador Jesucristo, cuando llegue ese día final, sea ahora o dentro de mucho tiempo, usted tendrá la seguridad. Voy al encuentro de aquel que me dio la vida a mí y aquel que murió por mí. El apóstol Pedro, cuando él predica después de la resurrección del Señor Jesucristo, le dice a los judíos, matasteis al autor de la vida. Esas son frases realmente difíciles de comprender. Al autor de la vida fue posible matarlo. Bueno, eso es lo que la Sagrada Escritura nos dice, que Él es el dador de la vida y el que sostiene todo, y sin embargo vino a experimentar la muerte para darnos vida. Usted tiene dos opciones, o recibe a ese Salvador Jesucristo por la fe y deja su propio camino de pecado para seguirlo a Él, para un día encontrarse con Él y vivir con Él para siempre, o rechaza al Salvador Jesucristo y prefiere seguir su propio camino para después despertar los ojos en el tormento que la Sagrada Escritura llama, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero venimos aquí para anunciarles evangelio, buena noticia de que Dios perdona pecadores. Dios está llamando al pecador para que vengan y crean en su Hijo Jesucristo. ¿Nos dará usted un momentito para hablarle un poco más de este glorioso evangelio que hemos creído y que ha transformado nuestra vida? Estamos aquí de parte de una iglesia